Iniciamos el video de hoy con las llamadas tablas de verdad. En el cálculo de proposiciones vamos a ver entonces los valores de verdad. Entonces vamos a ver los valores de verdad para la tabla del condicional, para la conjunción, para la disyunción y para el bicondicional. Muy bien, recordemos el concepto de valores de verdad. Recordemos que para cualquier proposición alfa, para que ella sea una proposición, debe poderse predicar o bien que es verdadera o bien que es falsa. Lo mismo para la proposición teta, o es verdadera o es falsa. Vamos a tomar dos proposiciones de una canción. Ella se va, mi corazón se morirá. Entonces sea alfa la proposición ella se va y sea teta la proposición mi corazón se morirá. Miremos que ya estas formas de proposición son diferentes de las formas de proposición categórica sujeto-predicado, S es P. Aquí ya podemos en el cálculo proposicional y en la lógica de proposiciones jugar con otro tipo de proposiciones que no implican esta relación S es P necesariamente. Entonces, por ejemplo, en esta, mi corazón se morirá. Evidentemente todos han escuchado, si tú te vas, mi corazón se morirá. Muy bien, entonces veamos la relación. Si ella se va, entonces mi corazón se morirá. Entonces vamos a hacer en esta primera parte la implicación. Normalmente en algunos libros de lógica la implicación se representa con una flecha. Existen otros manuales de lógica que utilizan una forma de herradura que también está señalando la implicación. Ambas formas pues, se pueden utilizar y existen otras formas convencionales de representar tanto condicional, conjunción, disyunción, implicación, etc. Bueno, dejémosla en la forma de la flecha, que está, por ejemplo, en este libro de Super C. Hill. Ellos utilizan en Introducción, un libro recomendado para este tema, Introducción a la lógica de Super C. Hill. Ellos utilizan la estructura de la flecha en los ejercicios. Esta bibliografía es básica, es un curso de lógica elemental que puede ser muy útil para todos estos temas. Muy bien, y también para otros conceptos como el de validez que ya hemos revisado. Entonces, sea la implicación con la flecha, vamos a buscar entonces la regla del condicional. Nos dice alfa en este caso es el antecedente, teta es el consecuente. Recordemos que en el condicional esta parte la vamos a llamar antecedente y esta parte consecuente, ¿sí? No nos acostumbremos solamente a las tradicionales formas P, entonces Q, sino que podemos usar cualquier otra forma de letras o de símbolos. El caso es representar una proposición mediante una letra, un símbolo, una convención para poder analizarla. Entonces, en la relación alfa implica a teta, vamos a decir, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente también es verdadero, entonces decimos que esta implicación es verdadera. ¿Por qué? Porque la regla del condicional nos dice que el antecedente, si el antecedente es verdadero, el consecuente necesariamente tiene que ser verdadero, ¿sí? ¿Qué pasa en el segundo caso? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, lo que descubrimos es que la implicación no es necesaria, por tanto es una implicación falsa. Miremoslo con el ejemplo, ¿sí? Yo le había dicho que si se iba, mi corazón se moría, pero supongamos, es verdad que se fue, pero finalmente fue falso que mi corazón se murió, yo superé la tusa, seguí adelante y entonces pues la implicación era falsa, no me morí. Ahí está, si el antecedente es verdadero, pero resultó que el consecuente era falso, quería decir que la implicación era falsa. Muy bien, miremos este caso. El antecedente puede ser falso y la implicación puede ser verdadera. ¿Cómo es esto? Si esto es así, acá vamos a ver que el valor de verdad es verdadero. Valor de verdad o falso o verdadero. O pues en lógica binaria, pues decimos verdadero, usamos 1 y para falso usamos el número 0 en programación. Pero por ahora, entonces,
esta forma. Si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, nos dice que la implicación sigue siendo verdadera. ¿Cómo es esto posible? Miremoslo con el ejemplo. Ella se va, mi corazón se morirá. Entonces, supongamos que no, ella me acompañó toda la vida, se quedó conmigo, pero pues tuve un problema cardíaco o tuve un problema de colesterol o qué sé yo, y finalmente fue verdad que mi corazón se murió, pero no porque ella me dejó. Entonces, esta implicación puede darse perfectamente que el antecedente sea falso y el consecuente sea verdadero. O también está antecedente falso, consecuente falso, alfa falso, teta falso, por tanto, decimos que la implicación también es verdadera en esta tabla de verdad. El ejemplo, pues muy sencillo, simplemente pues yo dije, si ella se va, mi corazón se morirá. Pues ni se fue, ni tampoco me morí del corazón, o mi corazón no se murió, pues entonces queda también que es verdadero. Entonces, esta primera tabla es la tabla de verdad del condicional, en este caso, alfa implica a teta. Muy bien. Démonos cuenta que en la tabla de verdad de la implicación solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Muy bien, entonces pasemos aquí a cambiar nuestros valores y cambiemos la relación, el signo de relación, y pongamos la i, es como una virgulilla, entonces la voy a poner aquí así, y nos está diciendo alfa y teta. Si sigo con mi ejemplo, ella se va y mi corazón se morirá. Entonces, ¿cuándo esto es verdadero? Cuando ambas formas, cuando ambos lados son verdaderos. Solamente en ese caso. Entonces, dijimos, se va y mi corazón se muere. Ambas cosas tienen que cumplirse. Por tanto, aquí tenemos que si alfa es verdadero y teta es verdadero, entonces la conjunción es verdadera. Aquí dijo, ella se va, pero mi corazón no se murió, por tanto, pues uno de los elementos es falso, luego la conjunción no se cumple y el valor de verdad de la conjunción es falso. Lo inverso, ella se va, es falso, y es verdadero que mi corazón se muere, no se cumple uno de los dos términos, por tanto, la conjunción es falsa. Y pues evidentemente si no pasa ni una cosa ni la otra, pues la conjunción no se cumplió y ambas son falsas. Entonces vemos aquí las cuatro combinaciones posibles, ¿sí? En todas pues ya están para dos términos o dos proposiciones, pues está dado en la tabla de valores de verdad. Solamente es verdadero en la conjunción cuando ambos términos o cuando ambas proposiciones son verdaderas. En todos los demás casos, la conjunción nos va a dar que es falso. Muy bien, pasemos entonces a la disyunción. He puesto aquí un asterisco para acordarnos que existe dos tipos de disyunción. La disyunción, voy a hacer una B un poquito más pequeña en proporción a estas de acá, y es que usamos la B para indicar la disyunción. Existen dos tipos de disyunción. Una que llamamos inclusiva, ¿sí? Es la que más trabajamos en lógica, y hay otra que llamamos exclusiva. Inclusivo, exclusivo. Incluir, excluir. Entonces lo voy a poner con el ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, o bien ella se va, o bien mi corazón se muere. O un camino o el otro. Pongámoslo aquí con un ejemplo que es el famoso camino por el que yo voy en la vereda, voy por la vereda caminando, ¿cierto? Y me encuentro pues la famosa Y que hay en nuestras veredas. Y entonces agarro por el camino del pino o bien por el camino donde hay eucaliptus. Y es claro que mi cuerpo en esta dimensión, como si me voy por el camino de los eucaliptos, es evidente que no me fui por el camino de los pinos. Es decir, el camino E excluye a P. Y a la inversa, si me voy por el camino de los pinos, es porque no me fui por el camino de los eucaliptos, y esto se sigue pues porque mi cuerpo en esta dimensión
no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, no puedo arrancar simultáneamente por este lado. Entonces, esto es lo que llamamos una disyunción exclusiva, excluyente, excluye. Si elijo P, no puedo con E, y si elijo E, no puedo P. La misma situación, pues, a la que se enfrentan en los amores, ¿cierto? Entonces, o se va con Paula o se va con Eugenia, y entonces si elige a Paula, pues rechaza a Eugenia, o bien elige a Eugenia y se queda con Paula, pero es claro que si es una relación monogámica, pues una excluye a la otra. Ahora, en el siglo XXI y en muchas otras épocas también, pues se vale la poligamia, y entonces puede tener una forma de disyunción, pero inclusiva, incluyente. O sea, puede tener P y E. Ya no es el ejemplo de la vereda, porque si fui por el lado de los pinos no puedo ir por el lado de los eucaliptos, pero sí, en el caso de la relación amorosa, puede tener una persona, ¿por qué no?, a Paula y a Eugenia y amarlas a ambas. Entonces es una disyunción incluyente. Incluye tanto a Eugenia como a Paula y no hay ningún problema con eso. Otro ejemplo que ustedes de pronto han escuchado, la famosa paradoja de Rödinger, donde hay un gato en una caja encerrado y está vivo y muerto, pero pues la famosa paradoja se basa en que al lanzar un electrón a un punto, pues el electrón tiene algo que se llama superposición cuántica, y el electrón puede estar, aun cuando mi cuerpo no, el electrón sí puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces un electrón, uno solo, se va por acá y se va por acá simultáneamente. Es decir, que el electrón se enfrenta a una disyunción también inclusiva. Son solamente dos ejemplos, pero entonces vamos a ver qué pasa entonces con la tabla de verdad. Vamos a hacer con disyunción inclusiva. Entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente en estos dos casos o se fue por el lado alfa o se fue por el lado beta. Y en ese caso, pues ambas son verdaderas. Si no se fue por ninguno de los lados, quiere decir que no había tal disyunción, con lo cual, pues la disyunción aquí es falsa. Aquí está la particular diferencia. En la disyunción inclusiva, habíamos dicho que se puede quedar con Eugenia o se puede quedar con Paula, y entonces en la inclusiva, incluyente, no somos excluyentes, sino que los cobijamos a todos, pues entonces vamos a decir que en una disyunción inclusiva, alfa o teta, pues si ambos son verdaderos, pues la disyunción también es verdadera. Pero en el caso de la disyunción excluyente, o sea, como en el caso de o voy por el camino de los eucaliptos o voy por el camino de los pinos, es claro que si me fui por uno, no me fui por el otro, y entonces en una disyunción exclusiva esta opción es falsa. Algunos libros utilizan una rayita debajo de la B para diferenciar, y esta con la rayita abajo la utilizan para la llamada disyunción exclusiva. Muy bien, entonces para que la veamos todos, entonces en la exclusiva es verdadero cuando uno de los dos es verdadero y falso en los otros dos casos. Y ya habíamos dicho, volvámosla a señalar, ya que de aquí también construimos varias reglas, en la inclusiva, disyunción inclusiva, pues que al menos uno de los términos o al menos una de las proposiciones sea verdadera, entonces la disyunción será verdadera, y si ambas son falsas, pues la disyunción es falsa. Muy bien, entonces nos queda una última por analizar, que será la doble implicación o el bicondicional. Vamos a utilizar la flecha, y entonces pues lo que tiene que cumplirse es que sí y solo sí, o sea, alfa sí y solo sí teta, y también se puede leer teta sí y solo sí alfa. Quiere decir que los valores de verdad deben ser equivalentes. Entonces, si aquí es verdadero y aquí es verdadero, los valores de verdad son equivalentes. Hay una equivalencia en su valor de verdad aquí. ¿Y cuándo más hay equivalencia? Aquí hay un valor de verdad equivalente, en este caso es falso. Pero miren, aquí es equivalente falso, es equivalente a falso. Falso implica aquí este otro, entonces tenemos verdadero. En los otros dos casos, pues no hay equivalencia, por tanto decimos que es falsa en las otras dos formas. Muy bien, esto grosso modo pues es las famosas tablas de verdad,
Como les dije anteriormente, pues existen otras formas de tabular y es con los famosos números binarios, que pues todos sabemos es el 0 y el 1. Y entonces, para ponerlo aquí en un ejemplo muy rápido, con el condicional, pues aquí es 1, aquí es 0, aquí es 1 y aquí es 1. 1 significa verdadero y 0 falso. Muy bien, entonces con esto terminamos esta breve introducción a lo que son las tablas de verdad.